Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cuáles han sido las dificultades para cimentar una contribución conceptual y de iniciativas mancomunadas también con el sector gubernamental? ¿Cuál ha sido la principal causal que ha evitado, digamos, esa conexión entre el sector privado y el sector público? Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Un saludo afectuoso a los colegas de panel, a Patricio, a Vanessa, lo mismo a usted, ingeniero Alarcón, a la distancia. Desde el punto de vista de la academia, estamos dedicados al tiempo completo a la academia. Hemos visto algunos análisis de instituciones de investigación económica muy serios, la última de una encuesta de más de 400 empresas a nivel nacional, en donde la mayoría de empresarios ha dicho que en el año 2016, comparando con el 2015, han rebajado sus ventas entre un 30 y un 45%, es decir, casi la mitad. Dejaron de vender algunos la mitad de lo que vendieron en el 2015. Entonces, eso lo que hace es que sea el mejor ejemplo de la depresión de la demanda. Entonces, cuando se ve uno decisiones de política económica del actual equipo económico que maneja el país, uno no comprende. Porque si se eleva el encaje, es en dirección opuesta cuando hay depresión de la demanda. Uh-huh. Cuando existe presiones inflacionarias por exceso de demanda, veamos el caso de Venezuela, en donde tienen que ir corriendo los consumidores con bolívares a comprar porque después de media hora les cuesta más. Ahí es necesario subir el encaje para retirar ese exceso de liquidez. Uh-huh. Pero lo que estamos viendo es que estamos enfriando y matando más a la economía, deprimiendo más la demanda. Entonces, desde el punto de vista académico, uno dice a los alumnos, miren, este es el mejor ejemplo de cómo no se debe conducir un país, ¿sí? Entonces, tomando esta unión entre empresa y academia, considero que se podría discutir muchas cosas respecto a las medidas que se tomaron, ¿no? Yeah. Lo que intentamos esta mañana es descubrir de alguna forma cuáles son las conexiones más importantes que ustedes establecen de este lado de los emprendedores, ustedes como observadores de esta circunstancia. ¿En qué lineamientos de conducción que anticipan los candidatos a la presidencia de la República los empresarios creen? Mire, o aspiran a que eso ocurra. Gonzalo, si es que nosotros tenemos que asesorar a alguien que dice, ustedes saben, la cantidad de jóvenes que este rato ni trabajan ni estudian y tienen enorme problema de encontrar su futuro. No es un buen consejo decirle, sea usted un emprendedor, porque puede endeudarse, conseguir dinero de la familia, vender su auto, lo que sea, y ponerse un negocio. El problema es de demanda. No es una situación adecuada cuando se ha deprimido la demanda, no tiene a quién vender. ¿Por qué no tiene a quién vender? Porque no hay dinero para demandar. La mayoría de personas que son entes económicos racionales saben que si es que tienen algún ahorro, tienen que guardarlo para momentos más difíciles. ¿Producto de qué? Del panorama de cómo ha sido conducido el país. Uh-huh. Un exceso de gasto público, como decía un invitado anteriormente aquí a esta radio, una adicción al gasto público, que ese es el mejor caldo de cultivo de los gobiernos populistas. Uh-huh. Porque aquí en el país no ha habido modelo económico. Uh-huh. Lo que ha habido es una forma de gobernar y que lo estamos viendo en otros países latinoamericanos, de cómo la señora Kirchner o la presidenta del Brasil o otras economías, uh-huh, a excepción de Bolivia, en donde sí manejaron los economistas que saben del asunto, manejaron la economía de Bolivia. Es muy fácil ser agradable políticamente con el gasto público, uh-huh, porque es el Estado benefactor, el buen papá, el que entrega. Pero eso es cuando hay dinero, pues. El momento que se acaban las reservas, el asunto es, después de una farra, un enorme chuchazo. Pero la clase media es en donde
las circunstancias pueden hacer cambiar por la tendencia la intención de voto de la mayor parte de los ecuatorianos. Vanessa Brito, distinguida economista, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Gonzalo, muy amable por la invitación. Saludos a todos quienes nos oyen, la audiencia y quienes están también en el panel. Bueno, Gonzalo, lo que te puedo decir es que más allá de los nombres, las personas están evaluando modelos, esquemas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el gobierno se basa y todo el esquema de la Revolución Ciudadana ha girado alrededor del paradigma de redistribuir la riqueza. Ese punto, es decir, de redistribuir algo que según ellos ya es suficiente y no de primero generar riqueza para redistribuirla, ese es el problema que estamos teniendo ahora. Es decir, incluso imagínese, China habla de que es glorioso primero crear riqueza. Entonces debemos crear riqueza para hablar de redistribución. ¿Qué pasa en este tema de la redistribución? Claro, se generan muchos inconvenientes para el empresariado. Toda esta redistribución genera inseguridad. Entonces la inseguridad hace que los empresarios, tantos locales como extranjeros, los inversionistas, busquen un cambio de modelo. Como empresariado le puedo decir que este modelo no está de acuerdo con lo que se necesita para nuevos emprendimientos, para mayores inversiones, para que lleguen los capitales acá, porque las inversiones ¿qué quieren? Medidas de confianza, de certidumbre, para que empiece a llegar la inversión, no al revés. Primero tienen que tener los condicionamientos para que se pueda generar una inversión. Entonces, vamos allá con el tema de los candidatos. Todos aquellos candidatos o los candidatos que vean como legítimo que un ciudadano, que una empresa busque tener utilidades o beneficios económicos, que la empresa privada sea la verdadera generadora de recursos y de empleos, entonces hacia allá es donde se adhieren los candidatos y la clase media, porque lo que se necesita es recuperar la confianza. Sin confianza hay inseguridad, y con inseguridad, ¿qué es lo que pasa? Esto es en la vida real, Gonzalo, ya no es hora del cuento de había una vez y va a pasar, no. O sea, de la vida real tienen que haber ya medidas específicas, claridad de los candidatos en cuanto a cómo, al tiempo, a los datos, a las cifras, qué van a hacer para que funcione nuevamente la economía. El que mejor explique, ese se lleva los votos y la confianza y credibilidad de los señores emprendedores. Sobre todo eso, Gonzalo, ¿qué hacen los emprendedores? Es como cualquier padre de familia. Si es que usted tiene un dinero y ve que su dinero está en riesgo, que su patrimonio está en riesgo, ¿qué va a hacer? Fugar del sitio donde siente que está inseguro. Y eso es lo que está pasando con los capitales. Los capitales buscan salir del país hacia sitios seguros. ¿Cuáles son los sitios seguros? Bueno, aquellas economías que le dan a ustedes certeza, seguridad, garantías, donde no hay cambios tributarios, donde no tienen que estar pendiente de una cadena cada sábado para ver qué pasa con su dinero. Y eso es básicamente los Estados Unidos, Europa, las economías que están funcionando bien. Miami es uno de los... En América Latina, ¿cuáles serían en este momento los escenarios de inversión más importantes? Por seguridad. Por seguridad, básicamente los capitales se dirigen a Miami. A Miami es a donde están yendo no solo los capitales del Ecuador, sino de todos aquellos países emproblemados, Gonzalo. Esto es muy importante. Las principales inversiones en la zona de Miami, de los Estados Unidos, son precisamente de países que están atravesando por una inestabilidad política, inestabilidad económica, cambio de reglas de juego. Estos son Brasil, Argentina, Venezuela. Estos son los capitales que están yendo hacia el exterior en busca de ¿qué? De seguridad. Eso es un tema muy importante que a veces las personas no lo miden, no están dándole la importancia que esto tiene, el tema de la seguridad. Usted puede tener aquí rendimientos tal vez más altos, entre comillas, pero cuando usted evalúa contra la seguridad, realmente su gran rendimiento puede convertirse en nada. Entonces, ¿qué están buscando? Seguridad. ¿A dónde van? Básicamente están yendo hacia Miami. Miami se encuentra en el número 6 dentro de las 10 principales ciudades de mayor relevancia para los inversionistas en el mundo. Inclusive los constructores, ¿verdad? Por supuesto, los constructores también están yendo a Miami. Los inversionistas, ¿cómo se crea el patrimonio básicamente de cualquier inversionista? Normalmente vía una empresa
o vía sus inversiones patrimoniales en bienes inmuebles. Entonces, las personas es muy fácil para las personas migrar hacia bienes inmuebles. Están comprando propiedades en la Florida. Y esto no significa, Gonzalo, yo creo que hay que desmitificar mucho el tema de la compra de propiedades o de que las personas inviertan su dinero allá. El hecho de que uno saque el dinero, de que el inversionista decida sacar el dinero fuera del país, un dinero bien habido, en el que paga impuestos, no tiene nada de malo. No, per se no significa un perjuicio al país. Y si no, veamos, el mismo presidente compró su casita en Bélgica. Entonces, ¿por qué comprar una casa en Bélgica es bueno y cuando los inversionistas sacan su dinero o hacen inversiones en el exterior, en Miami o en cualquier otra parte del mundo, eso no está bien? Les exige repatriar esos capitales. Incongruente totalmente. El punto es que mientras los inversionistas hayan cumplido con sus obligaciones dentro del país y que ese dinero sea un dinero bien habido, porque esto no se trata de esconder capitales mal habidos, sino simplemente el capital es libre, el capital debe ser libre para que pueda seguir produciendo. No tiene sentido que los inversionistas se queden en el país si el país no les da seguridad. Ese es el patrimonio de cada uno de los inversionistas si es que han hecho un capital bien habido. Si se trata ya de tratos de corrupción, eso es otra cosa. ¿Qué dicen los discursos de los señores candidatos? ¿A qué le apuestan y de qué están seguros ellos o inseguros totalmente? Gonzalo, señores y señora, buenos días, muchas gracias por el espacio. Mire, ya conocemos todos los problemas de coyuntura, ya sabemos lo que está pasando en el Ecuador, déficit fiscal, sobreendeudamiento, falta de liquidez por parte del Estado. Ahora Gastadera olímpica. Un modelo insostenible. Nadie, ninguna economía, ninguna persona, ninguna empresa puede sobrevivir si gasta mucho más de lo que tiene. Están yéndose en contra de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Los empresarios y los ciudadanos debemos seriamente plantearnos por quién vamos a votar. ¿Qué candidato nos va a dar una opción de salir adelante, de progresar, de conseguir más fuentes de trabajo, de crear riqueza dentro de la sociedad ecuatoriana? Eso es correcto. En este momento se está destruyendo valor todos los días. Vanessa habla de las inversiones de Miami, cómo la Florida se fortalece por el mal manejo económico de los países en Latinoamérica. Entonces, ¿qué debemos plantearnos? ¿Qué es lo que queremos como ciudadanos? ¿En qué soñamos los empresarios? ¿Y qué es lo que necesitamos? Un comercio muy fuerte, una industria sólida, servicios, que el Ecuador sea un país que pueda generar buenos servicios, y necesitamos una propuesta clara de desarrollo. ¿Cuál es la estrategia que tienen los candidatos? ¿Cómo van a sacar el país adelante? Porque una cosa es decir, bueno, yo voy a dejar de gastar, yo voy a renegociar la deuda con las multilaterales, voy a traer inversión extranjera, pero otra cosa es, a ver, ¿qué nos vamos a plantear a largo plazo? Y yo creo que por el agro puede venir una solución para dejar a un lado el extractivismo, que cualquier gobierno de turno en el futuro va a poder tomar recursos de la minería, va a poder tomar recursos del petróleo. Pero esto no es sostenible porque los precios de los commodities en el mundo tienden a subir y tienden a bajar, y una vez que se queda así, una vez que bajan esos precios, muchos gobiernos que dependen del extractivismo arruinan a sus economías. Y lo ha pasado. Yo ahorita le acabo de recomendar que usted vea un documental de López Portillo en México. Sí. ¿Qué pasó? Él era el presidente apostador. En el boom petrolero de los años 70, me parece que fue, se gastó todo, se lo gastó todo. ¿Y qué terminó sucediendo en Otro de México? Los adictos históricos. Adicto al gasto. Él creía que se resolvían los temas de equidad por medio del gasto. ¿Qué terminó sucediendo? En ese entonces en México se terminó estatizando la banca. México se empobreció, retrocedió como 20 años y todo el esfuerzo del señor quedó en nulo. Entonces, mire, ¿qué es lo que debemos fijarnos cuando queremos elegir a un candidato? Bueno, tenemos que volver a crecer, necesitamos definir el rol del sector privado dentro de la economía. Necesitamos trabajar en la política tributaria. A ver, ¿queremos que el Ecuador vuelva a tener un superávit o nos vamos a mantener en un déficit? Mire qué sucedía. Mire, en el Comité Empresarial estamos viendo todos estos temas. Desde el 2000 al 2006, el Ecuador mantenía un superávit fiscal. Desde el 2007 al 2017, con un precio muy superior del petróleo, casi el doble en promedio,
el Ecuador tiene un déficit fiscal. O sea, ¿qué le dice esto? Un país muy mal manejado, Gonzalo, muy mal manejado. Tenemos que trabajar en la competitividad. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno con el sector productivo? Ha subido el precio del diésel, ha subido el precio del búnker, ha subido el precio de la energía eléctrica, cambiando la matriz energética en un país. Gonzalo, ¿cómo se explica usted que le suban el precio de la energía eléctrica al sector privado, al sector que genera las fuentes de trabajo, al sector que tiene que ser competitivo, justamente para que pueda vender productos más baratos a la ciudadanía? Entonces, encarecen el país. Tenemos que trabajar en la seguridad jurídica, bien lo dijimos, el marco institucional. Tenemos que trabajar en la agenda comercial. Fue un buen inicio haber firmado el acuerdo con la Unión Europea, y estaba viendo a alguien en Twitter que publicaba que ¿por qué no hablan de los acuerdos de libre comercio? Muy bien, se lo hizo. Ahora hay que sostenerlo, y ahora ¿sabe con quién tenemos que firmar un acuerdo de libre comercio? Con los Estados Unidos. Las exportaciones cayeron en el 2015 a los Estados Unidos en un 12% de los productos no petroleros. En este año llevan cayendo un 18%. El país se sigue complicando. El próximo año, en diciembre, perdemos las preferencias arancelarias. Entonces, el próximo presidente que venga tiene que sentarse, y espero que no sea muy tarde, con el señor Trump y firmar un acuerdo de libre comercio. Entonces, tenemos que fijarnos en qué candidato va a fortalecer al sector productivo, que es muy importante. ¿Qué candidato se va a enfocar en la economía? ¿Qué candidato va a traer dinero al país? Que el riesgo país tiene que bajar, pero esto tiene que discutirse a fondo, y va a ser un proceso traumático. ¿Y por qué le digo y por qué entramos a este proceso traumático de ajuste? Se ha manejado tan mal la economía que la persona que venga va a tener que tomar decisiones fuertes y puede perder popularidad. Entonces, también debemos fijarnos en candidatos que puedan manejar la política. Nosotros no podemos interferir en política, pero tenemos que fijarnos en quién puede tener la habilidad de llegar a consensos con diferentes sectores de la sociedad civil. ¿Quién otorga seguridades? Basta verle. O sea, se le ve a Guillermo Lasso, se le ve al general Moncayo, se recorre rápidamente la vida ideológica, la vida conceptual que ellos han manejado, y entonces uno ya tiene Cynthia Viteri, pero está respaldada por su binomio, y a su binomio se le conoce casi como un disco rayado, no por malo el disco, sino es un disco rayado la retórica que él ha manejado permanentemente, porque es un hombre que concibe esas ideas y defiende esas ideas, goza de una gran congruencia en términos conceptuales, ideológicos conceptuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deben esclarecer? Concretamente es la pregunta. Patricio Alarcón. Muy bien, excelente pregunta, Gonzalo. Mire, yo creo que por la coyuntura por la cual está pasando el país, nos debemos enfocar, o los candidatos, o el candidato que llegue al poder en mayo del 2017, debe enfocarse en 3 temas puntuales. El económico, obviamente, tiene que tener una fortaleza en el manejo económico, tiene que tener buenos asesores y tiene que plantear una estrategia para salir adelante. Segundo, la productividad. Tiene que involucrar al sector empresarial. Es el grave error que ha cometido este gobierno durante estos 10 años. No se ha podido crear mucha empresa porque hemos pasado preocupados por reformas tributarias y normativas. Entonces, es muy importante que trabajen mucho en la productividad. Y tercero, que no es un tema menor, tiene que tener muy buenos asesores jurídicos, Gonzalo, porque en este momento todos escuchamos que hay que bajarse al Consejo de Participación Ciudadana, pero no se lo puede hacer si es que la Corte Constitucional no lo aprueba, y seguramente la Corte Constitucional se va a quedar con un nombre de Alianza País. Entonces, fijémonos en quién tiene un balance entre lo económico, el trabajo en la productividad, relación con los empresarios y los asesores jurídicos que van a poder guiar a este país para salir de una manera constitucional del blindaje que va a dejar la Revolución Ciudadana. Vanessa Brito, talentosa economista, tenga la bondad. Bueno, yo un poco transmito lo que los inversionistas perciben. Básicamente, Guillermo Lasso tiene un balance más equilibrado, digámoslo así, en la medida en que él es un empresario exitoso. Hay que darnos cuenta de una cosa.
el papel aguanta todo, Gonzalo, y el deber ser es muy fácil, pero ejecutar y que su vida haya sido de un emprendimiento propio, empresarial, está demostrando la capacidad de poner en ejecución proyectos específicos y ser exitoso. Entonces, digamos un poco por ese lado, los empresarios se inclinan más a ese punto de vista. Cintia Viteri obviamente tiene el apoyo de Mauricio, que es un economista excelente. Sin embargo, hace falta un poco más para ambos candidatos el aterrizar cómo los inversionistas quieren propuestas concretas. Primero se dan las medidas de confianza, de certidumbre, las cosas claras para empezar a invertir. No es al revés, no es que los inversionistas invierten per se para ver que las cosas mejoren, sino que tienen que tener el entorno económico correcto. Y el blindaje que acaba de mencionar Patricio es gravísimo, es decir, hemos tenido 10 años en que toda la parte legal ha sido cambiada y tiene un blindaje específico para que no sea fácilmente regresada en el tiempo o vuelta a poner de alguna otra manera. Entonces sí va a necesitar un manejo político muy importante para poder, más allá de sus expectativas o de lo que planteen económicamente, poder concretarlo, porque la parte legal sí está blindada. Excelente respuesta. La suya, Fernando. Gracias. Los candidatos deben hablarnos claramente, ellos y sus grupos económicos que afrontarán estos problemas, por ejemplo, con la deuda interna y externa del Estado, la deuda en el corto plazo con el Banco Central de más de 4.200 millones de dólares, la deuda con China de la facilidad petrolera, son problemas que en el corto plazo hay que afrontar y eso, como decían antes, Patricio, creo que va a minar la credibilidad del próximo gobierno. Tienen que hablarnos claramente sobre la reforma al IES. Restituir ese 40% del pago de pensiones, el problema del ISFA, el problema del ISPOL. Tienen que hablarnos cómo reducir el déficit fiscal, cómo luchar contra la petrocorrupción y, en definitiva, la corrupción en la contratación pública. Tienen que hablarnos sobre una urgente y dar facilidades tributarias para que el emprendimiento crezca en el país y, finalmente, el motor de la economía, que es la apertura exportadora, para que eso genere divisas, genere liquidez en la economía y el círculo virtuoso, el crecimiento, nuevamente se instale en el Ecuador. De eso tienen que habernos los equipos económicos de los diferentes candidatos. Distinguida dama, distinguidos caballeros, muchísimas gracias por este gran concurso de orientación a través de La Noticia Libre.